Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy me acompaña un invitado que estuvo en la versión original del Beto Podcast hace tiempo para hablar de infraestructura y pues como la infraestructura del país o de Puerto Rico aún todavía no se ha arreglado, pues lo traigo aquí para que nos cuente qué está pasando. Tengo a Alejandro Rosado, él es ingeniero civil, ha trabajado con el cuerpo de ingenieros, ha trabajado en distintas organizaciones dentro de ese mundo de infraestructura. Y quería traerte, Alejandro, para hablar, ¿verdad?, de algunos temas que yo sé que a las personas les preocupa sobre la infraestructura en Puerto Rico. ¿Cómo estás, Alejandro? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por hacerme la invitación de nuevo. Seguro. Mira, vamos a empezar por el tema que está en la mente de la mayoría de los puertorriqueños todo el tiempo, que es la luz y los apagones recientes que hemos vivido. El último apagón fue hace como 2 semanas ya. Más o menos fue para Semana Santa, si no me equivoco. Miércoles Santo creo que fue. Miércoles Santo. También en diciembre 31 hubo uno. ¿Qué está pasando? Curiosidad que son días feriados, ¿no? Días feriados. Y sí. la distancia entre eventos, ¿no? El orden cronológico. Antes del de diciembre me parece que hubo uno también en junio del 24, en el verano. Hubo otro. Y es lamentable esa situación, Beto. ¿Qué está pasando ahí? Mira, mucha gente dice que si Luma hay que sacar ese contrato. Esos son otros 20 pesos. El problema de infraestructura es uno craso. No simplemente se resuelve deshielbando y cortando palitos por ahí para que cuando llegue un vientito no haga un short circuit, ¿verdad? Porque si venimos a analizar este último de Semana Santa, lo que nos dicen que pasó fue que hubo un canto de árbol, algo que dio con una línea que va de Arecibo. La famosa vegetación. La vegetación. Una línea de Arecibo a Manatí. Y es que para que podamos entender cómo es que trabaja ese sistema, te voy a dar una analogía. Imagínate que tú estás en tu casa, en el baño, y tu señora tiene puesta el blower, y si tú te fijas, ese enchufe tiene 2 botoncitos. Ground fault. Cuando hay un corte, pues ese switch se apaga para proteger el sistema, para que no haya una recarga, para que no se queme, etcétera, etcétera. Mucha gente, para evitar eso, viene y cambia ese breaker y pone uno que no tiene ese seguro. Entonces después viene y te tumba el breaker de la caja. Tienes que ir a la caja, darle para atrás al breaker y volver a prenderlo. O, si el breaker es de 30 amperes, tú lo cambias y metes uno más grande. ¿Qué pasa? Tú le estás quitando los seguros a un sistema. Vamos a hablar ahora de cómo ese ejemplo que te dice transfiere al de Luma. De la manera que está el sistema hoy día, tú tienes varias maneras de tener redundancia. Conectas diferentes centrales que producen energía. Si hubiera un cortocircuito, vegetación que cae en una línea, esa línea se va fuera de servicio. Se supone que en el punto de origen tumbe y a donde va la próxima también tumbe para que el sistema se proteja. ¿Qué pasa? Me da la impresión de que en estas centrales la infraestructura, los equipos están tan obsoletos que ya perdieron cierta habilidad para aislar este corte. Y ese corte se transfiere de una línea a otra central generatriz y ocurre una sobrecarga y el sistema, para protegerse, tumba por completo. ¿Y por qué todas? Y eso, o sea, ¿por qué se apagaron todas a la vez? Mira, cuando tú tienes un corte abierto, si tú no lo aíslas, él se va a regar por todo el sistema. Y lamentablemente, eso fue lo que pasó en este último. O sea, que hubo un corte en este lugar, en esta línea. Entre Arecibo y Manatí. Y como por las razones que sean, por equipos obsoletos, por malas prácticas, empezó ese corte y brincó por todos lados y todo el mundo se empezó a apagarse para protegerse. Correcto. Eso es lo que nos dicen que fue lo que pasó. Ahora, el sistema tiene que tener cierta redundancia, tiene que tener una manera de protegerse y para evitar que se sobrecargue otra línea, ocurra un fuego, se dañen equipos, etcétera, etcétera, el sistema completo se apaga. Ok, ¿y por qué no estaba in place eso que aísla los cortes? Mira, sabemos que el sistema es bastante viejo. Estamos hablando de un sistema que todavía quema diésel para generar energía. Y eso pues tiene que tener una vida útil
Sabemos que las plantas se supone que produzcan X cantidad y no la producen porque los equipos están obsoletos. También tenemos que ver en cuenta de que asumamos que el proceso que se utilizó es el que está según los manuales de mantenimiento y operación, porque tiene que haber un libro en alguna de estas subestaciones de cuál es el paso 1, pasó este incidente, así es que se lo vamos a restablecer. Por conocimiento propio te puedo decir que estos sistemas tardan X cantidad de tiempo en restablecerse. Te voy a dar otra analogía. Tu casa no tiene placas, no tiene batería, tú no tienes la cantidad de dinero necesaria para hacer esa inversión y tú tienes un generador. Tú tienes un generador 5K que vas y lo compras en cualquier tienda, ferretería o estas tiendas comerciales y tú vas, contratas a un perito electricista que es el que debe de hacer la conexión, te pone la varilla de ground, te lo conecta, chévere, se va la luz. Tú vas, prendes tu planta. Pero entonces vas, prendes el televisor, prendes las luces, quizás prendas un inverter y el generador lo vas cargando. Y de momento el generador empieza a oscilar y tú lo oyes. Se va hasta que viene y se apaga. ¿Por qué se apagó? Porque se sobrecargó. Lo mismo pasa en el sistema eléctrico. Si sale de palo seco que genera 500 megavatios, ¿verdad? Pues hay que buscar una manera de quitarle demanda al servicio para lo que producen las demás funcione. Sí, como en la casería, apaga el aire, no prenda la televisión, no apaga el calentador o lo que fuese. Exacto. O mira, te toca bañar, tienes 3 minutos para bañarte. Sí, ¿Okay? Sí. Esos sistemas se supone que funcionen de esa manera y pues es lamentable que un país como Puerto Rico, con 3 y pico millones de habitantes, tenga este tipo de infraestructura y eso pues apuntar el dedo. Todos podemos apuntar el dedo, pero tenemos una realidad. Lo que pasa es que yo creo que ya la gente está como que, ok, sí, y este no es el primer apagón. Correcto. Ya sabemos que hay que aislarlo, eso nos dijeron la otra vez, porque no lo han aislado todavía, porque, o sea, es el por qué qué está pasando y cómo se mueve esto. Mira, tú que eres, ¿verdad? Tú has trabajado en proyectos, o sea, tú no eres un analista político, ni un podcastero, ni tú, ¿verdad? Te ensucias las manos, tú has ido a proyectos y como yo siempre he dicho, esto se arregla conectando cable y poniendo postes. Esto no es hablando en micrófonos que se arreglan. Correcto. Ni haciendo leyes. ¿Cómo se come a este animal? ¿Cuál es la secuencia que debe hacer? Porque a mí me parece que eso de aislar debe haber sido una prioridad. Digo, a simple vista me parece, como que si eso te protege, más allá de que protege de que no se te vayan todos los clientes a la vez. Sospecho que también esas tecnologías protegen tus equipos para que esos cortes no le estén haciendo daño a los otros. Correcto. Porque eso no estaba en place. Porque, o sea, ¿cómo es la prioridad de transformar este sistema? Tú tienes un bizcocho que es demasiado grande para el cuchillo que tenemos. ¿Y el cuchillo qué es? ¿El dinero? ¿El personal? La organización. Es mi opinión. Aunque yo tengo unas posturas, ¿verdad? Sobre lo que es política, lo que es administración, ¿verdad? Pero el problema de la infraestructura en Puerto Rico es tan grande que tú tienes a alguien que está acostumbrado a bregar con carros europeos tratando de arreglar un carro japonés del 70. Tecnologías no son compatibles, los métodos no son compatibles. O sea que la gerencia que tenemos no está apta para el trabajo que tenemos que hacer. Más que la gerencia, también los mismos empleados no tienen todas las herramientas ni los entrenamientos para poder hacer el deep dive, ¿verdad? A poder buscar qué son los posibles problemas que hay que atender de una manera eficiente. Reclutamiento, knowledge management, poder pasar el conocimiento de esos empleados que se movieron a diferentes agencias cuando vino Luma, ¿verdad? Eso es importante. También tú tienes ahora mismo, yo siento que Luma está tratando de atacar tantos problemas a la misma vez que no está resolviendo ninguno. Tú te tiras a la calle, por ejemplo, yo que estoy en la calle, la mayor parte del tiempo yo tengo clientes que me llaman, mira, voy a comprar una casa, vamos a ir a ver, para que me hagan una inspección. Cuando tú vas y miras, los patios es donde están los postes. Bayamón, un ejemplo. Muchas de las urbanizaciones en Bayamón, los postes están en los patios. ¿Qué hay en el patio? Árboles. ¿Dónde está el cable? Entre medio del árbol. Eso es lo que ellos le llaman la vegetación. Eso es lo que ellos le llaman la vegetación. Y es triste porque esa persona debería de llamar a Luma y Luma debería de tener un mecanismo para decir,
reportaron este incidente en tal lado, hay que ir a hacer un desganche. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hace con la diligencia que debe de hacer? Puede ser una falta personal, puede ser una falta de equipo, pueden ser 1000 cosas que no sabemos ahora mismo. Pero yo te garantizo a ti que si nosotros reportamos esos incidentes, tú los ves. Te voy a dar otro ejemplo más. Estábamos en una urbanización, me parece que era en Cupey. Cuando miro los transformadores, en un lado de la calle, todos los transformadores llenos de vegetación. Y en el otro lado, transformadores nuevos de Luma. Yo le digo los mofles. Tú los miras y tienen una peculiaridad que parece un mofle al revés. A la parte de arriba tienen como una antenita. Pero entonces tú te pones a pensar, espérate, pues entonces estás desenganchando, estás cambiando transformadores, estás tirando líneas nuevas, tú estás haciendo todo a la misma vez. Pero es que Puerto Rico es tan grande y tan accidentado geográficamente y topográficamente que el trabajo es difícil. No importa. Tú puedes cancelar el contrato de Luma y la geografía y la topografía de la isla y los problemas no van a cambiar. Vas a tener que traer a otra persona que aprenda lo que Luma ya aprendió y lo vas a arreglar, pero te vas a tardar más. Y con la misma gente, porque no creo que haya más con la misma gente. O sea, se cambia el Apolo y... Típicamente eso es lo que pasa, porque el empleado es el que tiene el conocimiento, pues entonces probablemente venga una firma de afuera. Ok, pero aquí, ¿cómo tú contrata a esta gente? Si obviamente hay un bizcocho bien grande. Correcto. Y complicado. Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños razonables entienden eso. Y es un bizcocho abandonado, viejo, obsoleto, todo esto. Todos lo sabemos. Y que el cuchillo que tenemos quizás es muy chiquito para poder hacer algo esto bien rápido. Pero igual hay que hacer algo. O sea, no podemos decir, bueno, pues chávate, hay que hacer algo. ¿Cómo tú organizarías ese trabajo? ¿Cuál debería ser la prioridad número uno? Generación. ¿Cómo esto se empieza? Generación. Generación nos está matando hoy en día. Si tú cambias el método de generar energía, el cliente, el pueblo, ve un ahorro en su factura porque ya no depende del costo del petróleo, diésel, cualquiera que sea, que es un producto que lo controla la economía mundial. ¿A quién se lo compramos? Si tomamos en cuenta que ahora pues posiblemente hayan efectos tarifarios que se van a ver en el corto plazo, a largo plazo la estrategia es que rinda otros frutos, ¿verdad? Unos ahorros, pero a corto plazo esa para mí debe ser la prioridad, cambiar ese sistema de quema de combustible para poder tener un ahorro en general. Luego... Y son plantas viejas, ¿no? Sí. ¿Qué manera se va a hacer? Pues para eso están los análisis. Los análisis, están los expertos en negociados y qué sé yo. Para eso están ellos. Y todo eso. Para eso están ellos. Lo que sí te puedo decir es, yo apuesto al mío. Yo me saqué unos 150, 200 pesitos que tenía ahorrado y fui y busqué en mi aplicación de acciones y le metí 200 pesitos a Nufor 3. Yo creo que eso es parte de poder apoyar. Al igual que en mi casa, veo un poste que esté en una rama, busco la aplicación, lo reporto. No hay de otra. Si nosotros mismos no tratamos de poner de nuestra parte, no lo vamos a poder lograr. Hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Muchas. Mi opinión, esas son las primarias. Ahora, ¿qué mecanismo tenemos nosotros para ponerle presión al gobierno, a la compañía privada, para que tome acción más rápido? Vamos a hacer el más simple. Escribir a los senadores, escribir a los representantes. La gente dirá que eso no tiene efecto. Eso puede tener efecto. A mí una vez... ¿Pero qué pueden hacer los senadores y esta gente? Ellos pueden poner presión de alguna manera, crear esa presión, porque estos contratos tienen unas cláusulas de bonificaciones y penalidades. Y penalidades y ese tipo de cosas, y eso se puede y enforzar. El negociado También eso se puede hacer. Parte de la razón por la cual yo decidí abrir la oficina y hacer este tipo de cosas que hago voluntario, porque me tengo que sentar a leer, estudiar, aprender de todos estos temas, mantenerse uno relevante. Una vez en el colegio en Mayagüez, cuando estaba estudiando, uno de esos profesores me dijo, mira, si tú no quieres que venga un profesor de afuera, que tú no le entiendes el idioma o que no te gusta la manera, tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Tienes que estar tú dispuesto a decir, ok, ese problema lo voy a arreglar yo. Y vas y buscas una educación, te educas, trade, lo que sea. Tenemos que siempre mirar esto desde el punto de vista de que nosotros podemos ser parte de la solución.
muchos de estos proyectos, muchas de estas discusiones, muchas de estos evaluaciones, estudios, tienen vistas públicas. Eso es otro mecanismo que nosotros tenemos para poder decir, voy allá. Se supone que nosotros tengamos un representante también. Y esa sea nuestra voz ante todos estos problemas. Eso está vacante, ¿no? Entiendo. Bueno, se supone que esa posición esté llena. Si está llena ahora Entiendo mismo, que está vacante. desconozco. Porque el gobierno puede nombrar al SAR y todo lo demás, pero al final del día es la compañía la que tiene que dar cara al pueblo, ¿no? Es algo para mí lamentable que si lo miramos a lo largo de la historia, esto es un problema que alguien trata de arreglar. Vamos a hacer el gasoducto. Se gastan 200 millones de pesos y las tuberías se quedan allí tiradas porque pues el gobierno cambió de opinión. Pero es que eso no puede pasar, eso nada más pasa aquí. Eso no puede pasar. Y pasó 2 veces, ¿no? El del norte y el del sur. Otra alternativa que se está tratando para generar energía. Está el Nuclear Alternative Project. La gente, el ingeniero Jesús Núñez, Eddie Guerra, Ángel, todos ellos tienen la visión de que en Puerto Rico es un mercado o tiene unas condiciones ideales para unos microreactores nucleares. Yo no estaba vendido en el sistema porque ¿quién quiere una planta nuclear en el patio? Pero me tocó hacer mi trabajo de ciudadano, educarme, leer y decir, espérate, pues los reactores pues ya no son, ya no estoy expuesto a otro Chernobyl. Sí. ¿Entiendes? Y siempre que haya ese espacio para la comunicación, para la educación, es una alternativa. No quiere decir que esa es la que se va a tomar, pero es una alternativa ahora mismo que es más viable para atender el término, el tema de generación. Ok, generación me queda claro. Esa en el corto plazo también es complicada. Sí. Porque estamos hablando de casi plantas nuevas. Lo que está haciendo. Prácticamente. O remodelar unas que son tan viejas que es básicamente hacer una nueva. Un cambio que te puede coger 24, 28 meses. 3 años en Puerto Rico. En los permisos. Bueno, ahora con Trump quizás es más fácil por los permisos de la whatever. Pero son 3 años. Sí. 3 años. Ok. 3 años, pero estamos mirando que son 3 años. Eso es un término de un pero no político hemos empezado. cuatrenio. No hay ninguna corriendo ahora mismo. Sí. Yo creo que hay una ahí en RFP, qué sé yo. Se supone que Luma esté trabajando unas propuestas para hacer... Luma no, Genera. Discúlpame. Quedó corregido, Genera. Se supone que esté trabajando para varias de ellas. Inclusive, parte de los 17 mil millones de dólares que consiguió la actual gobernadora cuando era comisionada residente, era para atender ese problema. Y esa situación y esos fondos están destinados a que mientras tú construyes, aquí hay estos generadores temporeros que van a proveer el servicio en lo que el sistema nuevo se instala. Y las barcazas esas también es para eso. Todo eso es para eso. Eso es generación temporera, en lo que. En lo que. Ok. Pero volvemos entonces a transmisión y distribución, porque también hay un problema gigante. Lo de la transmisión también es un problema. Vamos a tomarlo los dos. Transmisión. El término de transmisión es sacarlo de donde se genera, Palo Seco, Cambalache. O las nuevas que surjan. Y llevarlo a una subestación. Voltaje alto, un 230, un 110. Esos son los cables grandes que uno ve también. Los cables grandes que a veces tú ves que vienen sur al norte. Exacto, oeste y hacen maniobras. Yo tenía por ahí una... ¿Cuál es? ¿La tiene o no la tiene? Sí, me parece. Déjame ver si la tengo aquí, espérate. ¿Eso? Esa. Ok, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Cuáles son los de transmisión? Todas son de transmisión. Si te fijas a la derecha, tienes una pequeña leyenda que tiene los que son los voltajes 230, los voltajes 115 y unos centros de transmisión, que de ahí es que comienza la distribución, que es el voltaje más pequeño comparado con el grande, ¿no? Y entiendo que algunos de los apagones han sido que se caen algunas de estas líneas. Correcto. Por ejemplo, volvamos otra vez al último apagón que hubo en Semana Santa. Nos dijo que era una línea de transmisión entre Arecibo y Manatí. En Arecibo está Cambalache, que es, si puedes ver arriba, más o menos en un tercio digamos, del oeste hacia el centro, al norte. Ahí está Arecibo. La veo. Pues en una de esas líneas hubo una interferencia por la vegetación y se cayó. Y en el próximo nodo
no lo pudieron aislar, ni en el nodo de Aguadilla se pudo aislar. Y se regó. Y se regó por todo el sistema. Y todas las plantas tumbaron. Todas las plantas tumbaron porque detectaron que había una falla en el sistema y para protegerse ellas mismas, tumbaron. Y ahí es que viene que... Pero ¿por qué no arreglan eso? ¿Por qué no ponen en cada nodo para que haya ahí un shock y que se quede, eso se aísle? puede ser una combinación de equipos. La verdad es que yo no te puedo decir a ciencia cierta cuál es el equipo que hay en cada uno de esos circulitos, centros de transmisión 230, 115, o las centrales independientes, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que el sistema es un sistema que tú no le puedes montar una pieza nueva con un sistema viejo porque no hay compatibilidad de sistema. Tienes que renovarlo por completo. Eso es otra cosa. O sea, yo no me puedo parar en un nodo y decir, mira, compré esto nuevo, porque cuando lo vaya a conectar con la cablería vieja o la conexión con otro sistema, va a decir, Intercompatibilidad. No. Eso es un problema. O sea, hay que cambiarlo todo básicamente de cantazo. Prácticamente. Tienes que seguir comprando eso el mismo... no lo habían dicho. ¿Tú has escuchado eso, P.O.B.? Esto es nuevo. Entonces, eso sí que nadie se lo dijo. Pero es que no explican. ¿Qué tú puedes...? Ok, vamos a ponerlo... No quiero entrar en marcas, ¿verdad? Pero digamos que tú tienes un proveedor de este producto, un carro, sí. Y ese carro tú lo compraste en el 90 y ahora mismo se te dañó el compresor del aire acondicionado. Ese carro ya tiene 35 años. Conseguir el mismo... Puede ser que lo consigan, pero puede ser que tengas que buscar uno usado. Y viejo, y el viejo sin repararlo. Y qué sé yo. Pues lo mismo pasa en estos sistemas. Y uno nuevo no va a funcionar, obvio. Y uno nuevo no va a funcionar porque es tecnología moderna. Una computadora. ¿Y cuán viejos son la tecnología, los equipos que uno ve en la transmisión? Ponerle una fecha exacta sería irresponsable de mi parte. Pero partiendo de la premisa... Más viejo de 20 años, más viejo de 30 años. Partiendo de la premisa de que este sistema creció después que se fundó el Estado Libre Asociado. Desde allá estamos desde hablando. el 50 y tanto. Porque pues el sistema creció gracias en parte a las 936, que había la necesidad y el gobierno para incentivar, pues creó ese código de leyes contributivas y ahí fue que creció la manufactura y en vez de cobrarla a cierto precio, se le regaló, se le dio un subsidio. Y ese es parte del problema de la deuda que tenemos y por qué no se invirtió en tecnología. Y vi en el plan fiscal que hizo la Junta que la tarifa, el precio no se subía desde el 89. Del 89 al 2017 no hubo aumento en tarifa. Y hubo inflación. Y hubo inflación y hubieron varios momentos. Y necesitábamos invertir en la planta. Necesitábamos invertir y el costo del petróleo a nivel mundial subió porque en los 90 fue que vino la primera guerra. Yo creo que no hubo aumento de la base, porque me imagino que el ajuste de petróleo sí sube y baja. Eso salió hace poco. Eso nunca estuvo desde que el sistema se creó ni se ideó. Ah, ok. O sea que era la base y eso es lo que había. Y la agencia absorbía ese costo. Con deuda. Yo te voy a decir algo. O sea que estamos hablando que estos equipos, digamos, por lo menos 30 años tienen. Yo me atrevería a decir que hasta... Yo me atrevería a decir que esos equipos tienen que tener por lo menos 40 años. ¿Y qué es lo responsable? ¿Tú has visto cómo lo hace Florida y otros lugares? ¿Cada cuánto se renuevan estos equipos? Eso depende de cómo esté estructurado el sistema. Te voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo estaba construyendo la red en el sur de Afganistán, ese equipo para ellos era súper moderno, pero para nosotros era un sistema que era más adelantado al que tiene Puerto Rico hoy día. Pero no tiene un ejemplo. Ese te puedo decir de ese. Acá, Florida. Porque tú montaste una ciudad en la guerra. Sí. En Florida tienen unos planes de mantenimiento que responsablemente yo te diría que no pasan más de una década. O sea, que tú los mantienes año a año y a los 10 años los cambias. Algo así. Debe de ser un plan, dependiendo de cómo sea el plan de operación y mantenimiento. Cada equipo, la vida útil, etcétera. Porque estos transformadores, y esto es otra cosa que mucha gente quizás no sepa, cómo tú le puedes dar mantenimiento a un transformador no es simplemente trepándote y sacándole los ganchitos de las matas que las enredaderas. Los transformadores trabajan con aceite. Y ese aceite... Pues mucha gente dice que no se le cambia, muchos manufactureros no lo recomiendan, pero otros sí. ¿Cómo sabemos que el transformador que está en la esquina de tu casa, que es el que es responsable de tu circuito, está al día en mantenimiento? No llevan logs, no hay como una gerencia. No, pero se debería, ¿no? Se debería. Ese transformador tiene una vida útil de 10, 15 años y aunque esté bueno, o sea, si yo la prioridad está en otro lado. Si yo le pregunto...
antes de Luma, digamos, y después Luma. Si le pregunto a Autoridad de Energía Eléctrica, dime una lista de los transformadores en Cagua y dime cuántas veces se han visitado, cuándo fue la última vez que fueron, qué encontraron. Eso no existe. No hay récord de esas cosas. Se supone. Pero en papel o algo ahí que no es ni útil. Lo más seguro. Y Luma ha mejorado esas déjame cosas. déjame llamar al señor Rivera, que esa es el área de él. Y el muerto se lo echas a otro. Y el Rivera como que sí. Y busca su Torita, libretita. Déjame llamar Torita, que tengo que ir a buscarlo. Y a los 2 o 3 días te digo, mira, encontré la libretita en el 97. fue que se le hizo eso. Yo fui al ortodoncista el otro día y salió el récord. Diablo, tú no vienes. La última vez fue en el 2001. Eso era mucho pedir para la autoridad. Y Luma está cambiando esas prácticas gerenciales, por lo menos. Se supone, para eso se le está pagando. Y lo está haciendo, te consta, tú colaboras. A mí no me consta. Fíjate. Ni si no o no te consta. A mí no me consta, pero lo voy a tomar y lo voy a dejar abierto para alguna otra invitación, porque ahora mismo nosotros en la ACE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en la cual le doy gracias a papá Dios que soy el secretario, puedo aportar al país de esa otra manera. Nosotros publicamos un reporte de infraestructura cada X cantidad de años y ahora mismo nos encontramos revisando el último que se hizo del 2019 y eso es un muy buen punto para traer y te doy la palabra que lo voy a tomar en consideración. Ok. Todavía no estoy claro cómo se transforma, cómo se come el elefante. Ya me queda generación, yo creo que un poquito más claro. Haz los RFPs, cambia las plantas, eso no los van a cobrar en la factura como quiera, la pagamos. No, mi baja porque son más eficientes. Se supone que al cambiar la manera de generar, tú vas a ver un ahorro, mi estimado es de hasta un 30%. Pero que eso queda claro, eso la gente lo puede visualizar. Apaga esta. O sigue usando esta, construye esta. Una vez está para correr, apaga esta, prende esta, conéctala, nos fuimos. Pero a lo que lo estás conectando sigue siendo algo que parece estar obsoleto. Esa es la que la gente, ni yo, nos podemos visualizar. Ok, ¿cómo la transforman? ¿Cómo van a cada uno de esos nodos? ¿Cambian cada cable y cada poste y cada de esto? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo lo hacen? Mira, te voy a traer un ejemplo del estado de Texas. Ok. En el estado de Texas hay un consorcio que administra varias compañías que administran la transmisión y la distribución. Cuando llega algún evento atmosférico, pues esas compañías ya tienen acuerdos, se preposicionan para ir a restablecer el servicio eléctrico. Y ellos tumban. Y el sistema está diseñado de tal manera que ellos saben, sin prender, aquí es donde está el aislamiento. Y ellos entonces pueden prender por zona. Distribuyen, energizan esas líneas y le vuelven y le dan energía. Lo mismo pasa cuando hay un tornado en las áreas de Alabama, etcétera, etcétera. Ese tipo de tecnología aquí debería de ser parte, y es que no se está contemplando, porque es la tecnología de último minuto, de último momento. Y te voy a explicar por qué. Aquí a veces, en las experiencias pasadas, por ejemplo, en Hugo, el huracán Hugo, la parte este de la isla se vio más afectada que el oeste. En ese tipo de casos, tú puedes aislar el sistema, protegerlo. Creo que, si no me equivoco, fue la gobernadora Sila Calderón, que en una de estas tormentas decidió apagar el sistema para protegerlo. Bien o mal, esa fue su decisión. Pero si tú puedes dividir, esto lo vamos a trabajar y esto no, sería fantástico. Literalmente, eso en teoría se pudiera hacer ahora mismo. Pero el proceso que te vas a tardar en volver a aprender todo ese sistema es lo que hemos vivido anteriormente. 48 horas, 36 horas. Si lo apagas y lo vuelves a prender. 48, 36 horas. Pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Sabes? Como que apagas una región y esos 3 días estás ahí trabajando, cambiando, verificando, haciendo todo el mundo troubleshooting. Exacto, y te mueves todas las brigadas del oeste de la isla hacia el este de la isla y haces el troubleshooting en esas esquinas, en esas áreas afectadas. ¿Y eso se está planificando? ¿Tú has escuchado planes de esto? ¿Cómo están? Mira, eso se supone que sea parte del plan de emergencia. Por ejemplo, cada agencia de gobierno tiene que tener un plan de emergencia cuando venga huracanes. Estamos ahí a la vuelta de la esquina, junio 1 empieza la temporada. Y ellos deberían de hacer ejercicios de esa magnitud. Por ejemplo, el gobierno tiene la obligación, llamas a manejo de emergencia, te llamas a la policía, rescate,
whatever, los que tengan que ver, llamas a los puertos y haces un ejercicio. Ese ejercicio debe de ser parte porque es una realidad nuestra. Y la intención del ejercicio es, vamos a ver, planeamos que sea este ejercicio. Y alguien tiene un sobre. Vamos a cambiar el escenario. Ahora tenemos un fuego en Ponce. ¿Cómo vamos a atender esta situación más el fuego en Ponce? Y eso a mí me consta porque para enero, cuando vinieron los terremotos, a los 2 años que cayó pandemia, el ejercicio estaba planeado para que viniera un huracán y atendiera un terremoto también a la misma vez. Pero no me añadas variables nuevas. No Lo que yo quiero es que lo arreglen en época de paz. En época de paz. Ni huracán, primer ni fuego en problema, Ponce. Yo quiero que arreglen primer ahora. problema, generación. Y el Sí, time ya frame estoy para claro. generar 24, 36 meses. Transmisión, ¿cómo tú puedes atender transmisión? Verle. Las matitas. Corta. Después que tú cortiste todo bien, ya tú tienes acceso para reemplazar las torres. Si es que hay alguna torre todavía de madera. ¿Y por qué el plan de vegetación que siempre lo hablan? ¿Por qué eso no ha arrancado? Ha arrancado. A la escala necesaria. No te puedo decir a la escala necesaria porque yo no puedo estar en toda la isla a la misma vez. Pero yo cada rato, todos los fines de semana, veo brigadas en la calle. Tumbando árboles. No dan abasto. Puerto Rico es tan grande y tiene tanta cablería que no dan abasto. Y es difícil. ¿Eso tú tienes que ser como un técnico especialista o...? Si suena ignorante, me dice, puedes contratar jardineros que vayan a cortar. Pues mira, eso es una opción. Y no estás muy fuera de la realidad. Yo conozco gente que son supervisores de varias subcontratistas de Luma y ellos tienen un protocolo para todo esto y ellos tienen fondos para comprar herramientas. Yo tengo conocimiento directo de estos empleados. Ellos le dan los equipos porque a veces el problema era que no hay un par de guantes. O la sierra de cadena no funciona. O él no tiene el entrenamiento para montarse en el bucket. Porque son protocolos de OSHA, safety. Tienen que cumplirse. Y estas compañías mandan estos grupos de 20, 30 a la misma vez. Te toca, la próxima clase es en 3 meses. Vete. Mientras tanto, no te puedes subir. Y en 3 meses tienes el entrenamiento, lo pasaste, ya tú puedes correr tu brigada. Toma. Ok, y se está haciendo eso. Y eso se está haciendo. Lo que pasa es que Puerto Rico es tan grande y hay tanto a la misma vez. Pero ¿cómo que es tan grande? Esto es más chiquito que todos los otros lugares. Menos el sur de Afganistán, amigo. No sé cuán grande era la ciudad esa. Kandahar. Cuando tú tomas en consideración todas las curvas, todas las curvas y todo el kilometraje en carretera que hay que cubrir, Puerto Rico. O sea, la topografía lo hace bien complicado. Meterte en Utuado, en mi pueblo de Utuado. Porque no son valles y valles. Porque no son valles, no estás trabajando en Lajas, que es casi todo plano. Y ese es el inconveniente que hay. ¿Que pueden hacer más? 1000%. Ellos se están metiendo un montón de chavos que se dejen de estar aguantando las brigadas, que hagan un reclutamiento masivo. Yo no tengo problema con que lo hagan. Por el contrario. Que gasten todos los chavos que quieran. Que gasten todos los chavos porque es el dinero del pueblo. Porque una vez tú le puedas dar ese mantenimiento, los problemas van a disminuir. La gente va a estar contenta. Sí, va a estar contenta. Último, de esa línea, la infraestructura de la distribución. Los postes que tú ves en las urbanizaciones, los postes que tú ves a lo largo de la número 2, esas cablerías, muchos de ellos, postes en el medio de una acera, que ni siquiera una persona impedida puede pasar. Entonces, no, eso no le toca a Luma, eso le toca al municipio. Ahí es que empieza la papa caliente esa. Porque hay activos de distribución que no son de Luma. No. Me refiero a la infraestructura en el municipio. Por ejemplo, te vas a X municipio y puede ser que en ese municipio tengas un poste donde esté la rampa de impedido. Pero eso lo puso la autoridad, asumo que lo puso ahí. Bueno, y lo maneja Luma, hay que moverlo, Luma. Y si por ese lado no había una acera, era por aquel y el alcalde porque quería. Hay diferentes escenarios que te estoy trayendo porque yo los he visto y sé que existen. Y eso es literalmente, para distribución, es literalmente ir a cambiar el poste. O sea, esto es, ¿cuántos postes hay en Puerto Rico? Sería imposible para mí decirte eso ahora mismo. Lo que sí te puedo decir es que tiene que haber un registro y yo invito a todo el mundo que nos esté mirando porque el poste se supone que tenga una placa con el número del poste y cuáles son las utilidades que están ahí. Y si alguien ve que hubiera un problema
ellos pueden reportar el problema con ese poste. Esto es un esfuerzo monumental. Lo que yo creo que le preocupa a las personas, yo creo que muchas personas lo entienden la magnitud. Yo creo que ya nos estamos desesperando. Sí. Porque no sentimos progreso. Correcto. Y los apagones no ayudan. Obvio. Pero ¿sabes? No es que reconozca, sabemos que es grande y muchas personas no pretenden que esté resuelto, pero no puede ser que estamos teniendo la misma conversación que tuvimos hace 3 años. Y que no me digan, no, Beto, es que ya hicimos esto. Ya esta área, ya ya eso se limpió, ya ahí no hay árbol, esa línea de transmisión está limpia, ese cambio este equipo. Y cuando tú no enseñas progreso, dices, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Yo no te estoy diciendo que esté resuelto completo, porque entiendo que lo que se dejó de hacer por 50 años no se resuelve en 3. Pero enséñame algo de progreso, dame algo de algo de que agarrarme. Pero si no me das nada, pues nos están robando los chavos, pues no sé. O sea, Sí, ese es el sentimiento. y no quiero llegar a eso, porque probablemente no sea el caso. Pero si no nos dan información, pues eso es lo que parece. Y siento que nos están diciendo lo mismo. Y siento que de aquí a 3 años me van a estar diciendo lo mismo. Mira, no, es que Puerto Rico es grande. No, que si la topografía. No, que si los árboles aquí crecen. Bueno, está bien, pero eso tú lo sabías también. Lleva 6 años. Sí. Te voy a dar otro ejemplo. Luma entró con una app. Ajá. Ok. ¿Tú te acuerdas antes los problemas que habían con las lanchas en Vieques y Culebra? Eso no sigue todavía esos problemas. Yo siento que lo leo todo el tiempo. Mudaron para Ceiba y el sistema ha mejorado un montón. Ok. Sí. El aeropuerto. ¿De cuál? El de Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín. Mejor. Mejor. El que a mí me gusta es la carretera del norte. Para mí la Metropista. mejor app. Esa carretera está linda. Pero nos está saliendo caro en los peajes. Las cosas buenas cuestan. Ok. Pero toman tiempo. Yo no estoy... Pero está bien. Pero enséñame progreso. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, un ejemplo de la metro. Ponle que la carretera estaba bien chava. Y te dicen, mira, esto me va a tomar 10 años arreglarla. Pero en los primeros 3 años tú puedes decir, ciudadano, ya tú sientes que este cantito está bueno, ¿verdad? Ahora imagínate, vamos a seguir que dentro de un tiempo ese cantito va a ser toda la carretera. Y el puertorriqueño y la persona razonable va a decir, perfecto, me gusta por donde vamos, sigan metiendo mano. ¿Qué yo tengo que celebrar de aquí? No hay nada, no nos han dicho nada. Estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que Luma tiene que hacer un esfuerzo mayor en estar en la calle y en la contratación de empleados. No es suficiente. No es suficiente. Y esto no es un problema de que las uniones lo dijeron. Es que inclusive cuando no estaba Luma era un problema. Sí, esto... El problema de la Autoridad de Energía Eléctrica ahora es de Luma, pero en realidad siempre fue el mismo, porque nunca se atacó por tantos años. Lo que pasa es que ahora nos sentimos con la autoridad de poder reclamarle a alguien. Sí, estoy... Porque hay es algo privado. de eso. Hay algo de eso. Hay algo de claro. eso. Y se están ganando chavos y... pero cuando era la autoridad, no tenían ese mismo fervor. Y yo siempre he dicho, yo prefiero que sea un privado, Sí. porque yo prefiero que el regulador pueda multarlos y no lo tenga que pagar yo como dueño del Sí. público. Que básicamente si el regulador multaba al público, es multarme a mí mismo. Correcto. So que en ese sentido yo estoy de acuerdo. Pero creo que ya la gente está empezando a dudar la capacidad de comerse este bizcocho. Quizás no es comible, que nos lo digan. Fíjate, si nos ponemos a mirar más allá, muchos de los problemas de infraestructura que habían antes en las telecomunicaciones se resolvieron de una manera. Wi-Fi o wireless. Privatizando la compañía de teléfonos de Puerto Rico. Ok, pero le dieron los activos. No fue que le contrataron a alguien para que gerencie. Exacto. Que es distinto a Es lo que distinto, Luma porque fue una privatización. Luma es un subcontratista. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿qué trae a la mesa una privatización de ese sistema? Usamos la analogía de la compañía de teléfono. ¿Te acuerdas cuando los planes tenías que esperar a las 7 de la noche para llamar para que te fuera gratis? Ajá, sí. Los fines de semana habla todo lo que tú quieras. El mercado fue evolucionando. Ujú. Y como todo sistema capitalista, el mercado es el que dicta las condiciones. Ahora mismo por menos de 40 o 50 dólares tú tienes un teléfono último modelo con ese sistema. También al privatizar los activos, ellos sí tienen un incentivo de invertir en invertir. Luma no suelta de sus chavos para invertir en la red, porque no es su red. Correcto. O sea, que ellos siempre están mendigando para el dinero del gobierno o el dinero del gobierno federal, que llegue el dinero y lo trato de administrar bien. Y podemos debatir si lo hacen bien o no. Pero no es que vienen con su capital a invertir la mejor tecnología porque es mi red, no es su red.
Lo que no es lo mismo. Esto no se privatizó igual que se privatizó lo de la telefónica. Yo soy fiel creyente en que un sistema privado trabaja más eficiente que lo que puede trabajar un sistema gubernamental. Sí, yo Porque también. el sistema gubernamental no está para generar dinero, sino para dar un servicio. Que a veces el servicio es mediocre. I get it. No, y se doy. politizó por 50 años. Y se politizó. Pero ahora mismo, para poder comernos este bizcocho del problema de la luz, ese es el orden que te lo sugiero. Generación, mantener esas brigadas en la calle. Con vegetación. Limpiando vegetación, quizás una manera que esa idea que tú traes, contratar jardineros, digamos, si ese es el término, landscaping, no hay problema con eso. Y por último, la distribución, mandar a la gente para la calle, no simplemente a chequear los postes y cambiar los postes, sino verificar esos transformadores y verificar que esos contadores estén instalados apropiadamente, etcétera, etcétera, y todo lo demás que venga a ver. Y es un proceso difícil, Beto, porque vuelvo otra vez al ejemplo que te estaba dando en Bayamón. Muchas de estas urbanizaciones tienen los postes en los patios a la parte de atrás. No, yo creo que ya al fin... ¿Cómo tú vas a meter un canasto allá atrás? Tienes que ingeniártela. Es lo mismo que pasa en el Viejo San Juan. En el Viejo San Juan los postes están en el techo de las casas. Ya el último paso, la última milla, como se le conoce, de la distribución, eso va a ser un tostón. Y va a haber bolsillo y va a haber bolsillo. Por lo que tú dices. Y eso sí que es poste a poste. Porque lo otro es... arregle una planta y le mejore la vida a un montón de personas con una nueva generación. O arreglé 2 líneas de transmisión y le mejoré la vida a cientos de miles de casas. Ya la distribución, eso sí que es trabajo. Es como los últimos detalles de hacer una casa. Tú haces el 90%, tú lo haces ahí, pero las terminaciones va a estar tiempo y tiempo porque es el detallito. La losa del baño, la losa del piso, la ventana, la mocheta. Yo bueno, entiendo. Más o menos ahí. No sé si estoy más esperanzado. Pero está bien. Es una cuestión de que, mi opinión, esto no se resuelve con una marcha de esa. Vamos a llenar Plaza Las Américas, la autopista llega frente a una marcha. Las marchas no arreglan líneas de transmisión. Mi opinión. Bueno, ponen presión, pero... Pero hay otra manera de poner presión. Hay otra manera de poner presión. Sí, no. No sé. Quiere que haga. La gente está desesperada y pues va. Yo lo entiendo. Y créeme que yo también deseo que por ejemplo, la vieja mía en Utuado tenga una fuente de luz que no se le vaya semanalmente. Y no hay una fila de otras compañías locas por sustituir a Luma. Eso tendría que ver y ir al mercado. Sí, pero pensaría que... No creo que en la mesa exista un mejor contrato que el de Luma. O sea, si viene otro va a decir, no, yo te voy a pedir más. Para ese tostón. Sí, y esto es una... Déjame pensarla por 3 segundos. Porque si estamos hablando de renegociar el contrato, yo cambiaría el contrato. Yo haría un contrato de privatización. Ahí yo creo que sí vendría. Ahí sí yo creo que habría otro tipo de competencia. Pero eso es otra cosa. Pero y eso políticamente, es otra cosa. Chacho, políticamente, a menos que venga de los federales y te lo obliguen. Chacho, aquí. Y puede ser. Aquí con lo de Luma. Y puede ser. Con lo de Luma, que en verdad fue privatizar, subcontratarlo. Fue lo mismo Dondeo con Acueducto hace unos años. Pero que la gente entienda la diferencia, porque no sé si todo el mundo lo entiende. Sí. La Autoridad de Energía Eléctrica, lo que se hizo con Luma fue, la Autoridad de Energía Eléctrica sigue siendo dueña de todo, la infraestructura. En esos momentos, bueno, sigue siendo dueña de las generatrices, de la transmisión y la distribución. Ella es dueña de los postes, los cables, las subestaciones, todo. Hasta los contratos, es dueño de todo. Pero subcontrata a un privado para que gestione todo eso. El presupuesto y esa red. Pero no es que Luma sea dueña de las generatrices, ni genera, ni de la línea de transmisión, ni el poste. Ellos lo manejan. Es como si tú tienes como los que manejan las juntas de las urbanizaciones. Los dueños siguen siendo los dueños de las casas, pero hay un administrador que administra cómo se brega eso allí. Es lo mismo. Eso es distinto a lo que tú estás diciendo y lo que se hizo con la telefónica. Correcto. Ya eso sería una venta de activos. Una venta de activos que Mira, tú eres dueño de todo esto, los postes, la red, los transformadores, la transmisión, los contratos son tuyos. Si tú inviertes en esa red, te pertenece esa inversión te pertenece a ti porque es tu red.
Es distinto. Y eso es lo que tú dices, que si se presentara de esa manera, fuese distinta la conversación y posiblemente hubiese otras compañías interesadas. Sí. Pero políticamente fuese también otra conversación. Difícil. Muchos lo catalogarían como un suicidio político. Como si estás vendiendo a Puerto Rico. Las playas son del pueblo y la línea de transmisión también. Las playas, ese es otro. Vamos a movernos. Espérate, ya cerramos energía. Producción, ponte ahí el video de los nuevos héroes de la calle. Jesús Nation y Mike P.O.B. que van allí a ver dónde es que hace falta el trabajo de infraestructura. Ponte ese video, Mike. Wow. ¿Dónde fue esto, Mike? En Guaynabo. Esto en Guaynabo. Ahí, todo eso es una comunidad completa de Le dice personas la mayores. Que si este puente colapsa ahora mismo, cuando yo estoy aquí arriba, esa gente se queda sin poder pasar en cualquier emergencia, sin poder pasar hacia la vía. Así que el municipio de Guaynabo tiene que coger acción en esto. Ok. La semana pasada no paró de llover y por todos lados se vieron imágenes similares a esta. Digo, no por todos lados, pero por muchos lugares. En este caso están hablando de un puente que está a punto de colapsar, que entonces dejaría aislado a una comunidad. En otros casos, yo no sé si eso fue que se desbordó un río, pero también en otros lados sí vimos que los ríos se salían y se inundaba todas las distintas áreas aledañas. ¿Qué está pasando con ese tipo de infraestructura? Los puentes, tanto como lo de los ríos, no sé cómo se le llama para que no se salgan. Caudal. El cauce. Pues mira, vamos a dividirlo en lo que tenga que ver con los ríos y lo que tenga que ver con los puentes. Hay unas métricas que usa dependiendo del tipo de puente. Porque hay que hacer esa aclaración. No, tú no puedes comparar un puente de la autopista 22 con un puente que está en Utuado, al lado del cementerio, que todos vimos cómo se cayó, la corriente se lo llevó y whatever. Son dos tipos de puentes. Los puentes que están en la red vial de Puerto Rico, red vial, la carretera que le da la vuelta a la isla y lo que se supone que sea la 30, la 10 en Utuado, esos puentes tienen unas métricas de performance federal que estestán atadas a estos puentes. Se supone que estén en este estado, de lo contrario no te doy esta asignación de fondos. Ok. Y eso es estándar. Y eso es para esos puentes que están atados a las carreteras principales. A las carreteras principales. Cuando nosotros en la ACE hicimos el report card del 2019, nosotros nos dimos cuenta que muchos de esos puentes estaban llegando ya a su vida útil de servicio. Y para explicar ese concepto, digamos que en el año 2000 diseñamos este puente para que se construyera en el 2003. La construcción duró 2 años, entró en servicio en el 2005. Desde el 2005 se supone que ese puente dure 40 años con este mantenimiento prescriptivo. A lo largo de esa cantidad de años se hacen ciertas inspecciones. Y hay que hacer un mantenimiento porque el tubo de desagüe que tiene para recolectar las escorrentías de agua se dañó por X o Y razón o se rompió, lo reemplazamos, está parte del plan. Cuando se analizó esa data, aunque los puentes estaban en buen estado, haciendo un performance aceptable, un nivel de servicio aceptable. ¿Cómo se mide eso? Hay varios criterios. Hay varios criterios. No simplemente es visual, se toman unos espesores de losa, se ponen unos acelerómetros para verificar que las juntas estén en su sitio, okay, si y los approaches. Exacto, porque muchos de estos puentes, que es una de las cosas que en Puerto Rico se sienten bastante, cuando tú entras al puente o tú sientes que, sí, que bajas, que subes, pero la realidad es que cuando tú analizas eso, esa losa empuja a la otra, al otro abutment, a la otra esquina del puente. So, tú tienes una que va hacia allá y una que recibe. Y en la otra dirección, pues pasa lo contrario. So, es bien complejo eso. Pero se mide y estaban en buenas condiciones. Están en una buena clasificación. Overall, estaban en un buen estado. Pero se hizo la nota de que ya estaban llegando
al final de su vida útil Ok. y no había un plan de reemplazo. Típico. Lo de siempre. Lo ¿Cuánto tiempo te toma hacer ese plan de reemplazo? Diferentes maneras, y te voy a dar un ejemplo. Cuando tú vienes de Caguas hacia San Juan, tú puedes mirar que hay varios puentes que tú los miras y nosotros le llamamos una losa continua. Tiene la losa completa. Y hay otros puentes, cuando tú le pasas por debajo, tú puedes ver que son unas vigas prefabricadas en forma de I. ¿Verdad? Pues fueron diseñados con criterios diferentes. Y uno, pues hay que reemplazarlo antes que el otro. Ok. Para que la gente nos pueda entender. ¿Qué pasa si tú no tienes un plan de reemplazo de puente a tiempo? Pues el gobierno federal, porque esos son autopistas federales, te va a empezar a aguantar fondos. Te va a empezar a aguantar fondos. Y vas a crear un problema que lo puedes evitar hoy día si tienes este plan de mantenimiento, porque los fondos son federales. Mira, hay que reemplazar aquel puente. Pues, comisionado residente, júntate con 2 o 3 de allá y ponle presión para que nos den los fondos. Y así es que se trabaja esto. Pero si ese plan no está, en aquel momento, en el 19, eso fue antes de la administración de Pierluisi. Pierluisi, y antes de que entrara Edwin ahora mismo en carreteras y tuviera un poco de más control sobre esos temas, si tú no haces eso, vas a tener problemas. Vamos entonces al tipo de puente. Espérate, antes. El atirantado de Naranjito. Me acordé de eso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En el atirantado de Naranjito. Y ese es de los principales. Eso es vial también. Hay que verificar si ese puente está en la red vial, porque la carretera 5 no me recuerdo si está en el mapa o no. Así abuelo, me tiraste un soldazo, Beto. Digo, Eso es un soldazo bueno. Estoy seguro que la gente me está diciendo, el atirantado. Aquí. Mira, los problemas que pasaron con el atirantado fue que en el proceso de construcción, aparentemente y alegadamente, habían unas modificaciones que se hicieron y no se siguió el diseño como tal. Entonces, en ese momento se tomó la decisión de limitar la carga. Por eso era que tenían 2 carriles cerrados en el puente, uno en cada dirección. Y eso es típico. Eso es típico. Cuando tú das un mantenimiento a un puente, tú cierras para poder trabajarlo. En ese caso se cerró para no darle más carga al puente. Entiendo que hicieron las correcciones en la losa pertinente, hicieron las correcciones estructurales que habían. Por eso es que el puente está abierto de nuevo. Ok, y los otros que me dijiste que no había un plan, ¿qué pasó con eso? ¿Se hizo un plan entonces ahora de reemplazo? El gobierno, la autoridad de carretera y hay otros individuos más envueltos aquí de Federal Highway que están coordinando con eso y se está desarrollando el plan. Al menos esas son las primeras indicaciones de nosotros cuando estábamos recopilando la data para el informe de infraestructura revisado. Los primeros contactos que se hicieron fue, eso se está atendiendo. No está completo, pero se está atendiendo. Ahora, ¿desde cuándo? Pídame una reunión que te la doy. ¿Y reemplazo es hacer un puente nuevo? Así. Sí. O sea, no hay forma de como arreglar No es un sistema. No revamp lo que existe, no se por puede. ejemplo, no es un sistema como un avión, un Airbus que lo fabricaron en el 80 y tú le das mantenimiento, le das upgrade a los sistemas, navegación. No. Aquí no hay upgrade, aquí tienes que hacer uno nuevo. Sí, porque el concreto pierde resistencia por elementos ambientales y aunque tú diseñes para que pueda aguantar ciertas cargas, pasa de una vida útil y hay un riesgo mayor y para evitar la pérdida de vida, una catástrofe, pues el elemento se reemplaza. Y por eso es que se trabaja de esa manera. Pues vamos entonces a los puentes no federales. Mira, ese tipo de puente donde está Jesús y POV, eso me da la impresión de que no es un puente estatal, sino eso pudiera ser un puente municipal. Por varias razones. ¿Eso tenía un río abajo, Mike? Sí. Por varias razones. Primero, es un puente viejo. Yo te diría que es un puente que tiene que estar por lo menos desde el 60, porque la manera que está el guardrail, la baranda, en un lado ya no se diseña de esa manera con elementos de hormigón, ahora son en metal. Entonces, ese puente probablemente tiene que estar fuera de servicio, así mirándolo a simple vista. Eso no se supone que la gente esté guiando por ahí. No es que no se suponga, Mira, es que... Pónchalo ahí, Mike. Es que el periodo de vida útil pudo haber pasado ya. Que son barriles. Sí, son barriles.
Sí, eso es una pilastra típica. Vuelvo y te digo. Tú le puedes dar un poquito de zoom a la parte de abajo, donde está ese revolú de mata, el debris ese, ¿no? Aquí. Pues mira, mirando eso, típicamente ahora, los últimos diseños que han salido en los últimos 20 años, tienen un sistema de defensa en la pilastra. Tú lo puedes ver mucho en vías que son navegables. Y eso se hace para que los barcos, en algún momento, si hubiera un accidente, cuando choquen, no le den a la pilastra. Pero se están adaptando ese tipo de diseño para manejo de vegetación de esa misma manera, porque pues eso es una obstrucción en el agua y eso te va a crear una inundación Entonces, aguas arriba. No simplemente pones en peligro la integridad del puente con una carga, porque eso pues es un peso, eso altera el flujo, eso puede alterar un montón de cosas que pues en ese momento que se diseñó el puente quizás no había la tecnología, ¿verdad? Porque de lo contrario tuviera la defensa para que cuando llegara el golpe de agua por ahí mismito se fuera por el lado. pues entonces también puedes causar inundaciones arriba. Puedes causar inundaciones aguas arriba con los escombros. Y ese es mayormente el tipo de problema que hay. Y en Puerto Rico tiene que haber un montón de puentecitos así. Por todos lados. Miles. Fácil. Y esos son municipales, casi todos. Casi todos de ellos son municipales. Y no deben estar muy lejos de estas condiciones. No. No deben de estar muy lejos. Por ejemplo, en Utuado hace unos años, después del huracán María, hay un puente. Cuando llega a la entrada del pueblo está el monumento al mayor Fernando Luis García, no, Rivas Dominici. Y hay un puente que va, cruza hacia el pueblo, y hay otro puente que curvea y se va hacia otra dirección, pero en María sufrió unos daños. Y pues temporariamente lo que hicieron fue que pusieron unos paneles para que la gente no pasara, un peatonal. Lamentablemente hubo un accidente allí, ¿verdad? Y eso es otra condición que no necesariamente refleja esa que estamos viendo ahí. Pero ese puente no debería de estar en servicio simplemente por el tema de seguridad vial. Viene alguien bajando, ¿quién es el que va primero? Y entiendo que esa es la única forma de esa comunidad salir. Sí, Así hay muchas. Vamos a ponerte otro ejemplo. ¿Te acuerdas después del huracán? Pero déjame hacerte una pregunta. Si viven 7 familias ahí, o sea, ¿cómo pasó? ¿Cómo llegaron a vivir allí? Aquí hay mucha construcción que se ha dado así ilegal, entonces tienen que construir un puente medio a lo loco. Yo no le llamaría ilegal. Informal. Informal es el tema que yo le haría. Sí, porque y es un tema que yo lo trato con mucho respeto, pues porque me recuerda a la compasión, ¿no? Porque cuando tú corriges, tú tienes que tener compasión. Sí, yo no lo digo para decir, sí, te whatever, entiendo. y lo hicieron. Y entonces eso provocó también que se haga un puente de esta manera, y como eso hay miles, y ahora estamos en una situación difícil. Y los municipios tienen que entonces sacarle sus recursos para esto. Te voy a dar el ejemplo que te estaba dando de Utuado. Cuando vino el huracán María, no sé si recuerdas el famoso puente de los olvidados. No. Ah, sí. Eso fue el cuerpo de ingenieros, ¿no? Que después hizo uno temporero que estaba allí. Creo que el cuerpo de ingenieros hizo uno temporero. En ese momento yo no vivía aquí en Puerto Rico, pero a lo que voy es que yo me recuerdo de haber jangueado en ese puente en la noche de mi Class Night. Okay. Porque eso era un área que nosotros íbamos allí a vacilar y había familiares y todo eso. Y había una comunidad. En aquella comunidad en particular, el puente original se supone que servía, por decir tu número, 10 familias. Cuando se hizo en los 50, 60, 70, en el año que fuera. Y la comunidad creció. Pero el puente nunca se adaptó a las necesidades de la comunidad. Ya. Entonces, ¿cómo tú, siendo administrador público, le vas a decir a una persona en una comunidad, no, tú no puedes construir ahí? Y esto es tu propiedad privada. Tú estás cumpliendo con todos los ámbitos de la ley. Tu casa tiene permiso, tu casa está hecha por un ingeniero, tu casa la está inspeccionando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cómo llegaron esas residencias allí, hay que tener en cuenta de que tú tienes derecho a construir allí. Ahora, lo que sí ahora en el proceso de permisos se atiende es que la persona que te es proyectista, la persona que te somete el permiso, tiene que certificar que ha hecho una indagación en los archivos de carretera y en la propiedad, o no va a pasar una carretera,
o tiene el acceso apropiado. Hay otros renglones, ¿verdad? Hay disposición de luz para servicios de luz, hay disposición para servicios de agua, etcétera, etcétera. Pero para atender ese problema de puente, eso es un problema municipal. 10 a 1 que debe de ser municipal. En este caso, Guaynabo dijo que tenía $2 millones asignados esperando por carretera para que lo trabajaran. Porque lo hace carretera. Lo financia el municipio y lo hace carretera. Es como unos acuerdos. Típicamente, ese tipo de proyectos se da conjunto. ¿Por qué? Porque el municipio de Guaynabo quizás no tenga la expertise Exacto. en puente. Lo tiene carretera. Pues toma carretera, toma. Aquí yo tengo $2 millones para que tú me hagas ese puente. Usa tu proceso de subasta, usa tu personal técnico, etcétera, etcétera. Ok. Los ríos. ¿Por qué los ríos se salieron la semana pasada? Mira, eso es un tema que tiene varias variables. Todo el mundo sabe que aquí el agua va hacia abajo. El agua eventualmente va a llegar al mar. Si tú, por una razón u otra, obstaculizas el cauce del río, pues tú vas a crear inundaciones aguas arriba. Aguas arriba es en la fuente de donde baja el agua, ¿no? Muchos de esos cauces están o en su estado natural o han sido alterados por procesos naturales. Cuando el agua fluye por un río, dependiendo de su lecho, si es piedra, para irnos blanco y negro, ¿verdad? Si es piedra o es un lecho más suave, una arcilla, un limo o algo, eso afecta las velocidades y cuán ancho es, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. El Río Grande de Añasco, cuando tú vas bajando en el área oeste, bajas la cuesta de Aguadilla y estás en el valle, ves lo que era antes la hacienda, qué sé yo. Ese río curvea, como nosotros le llamamos, tiene meandros, ¿verdad? Esas curvas, y según tú vas cogiendo una curva, el río en la parte de afuera erosiona y en la parte de adentro sedimenta. Y eso es un proceso natural. Cuando las curvas se siguen pronunciando, el mismo río va alterando el cauce y crea ciertos lagos. En inglés la palabra es un oxbow lake, ¿verdad? Y entonces, en vez de dar tanta curva, ahora es derecho, ahora es directo, ¿verdad? En muchos de los ríos de fondo, como el que te estoy describiendo, por los procesos que sean, el hombre ha intervenido. Otro ejemplo, Río La Plata. Tú puedes ver que en la salida hacia el mar está siendo canalizado. Pues ya el hombre tiene que ir a dar mantenimiento. Si el hombre no da mantenimiento, la naturaleza aborrece al hombre, ¿verdad? Cuando tú tienes un río de un lecho de piedra, no vas o es poco probable que el trayecto de ese río cambie por la morfología del suelo. Pero si se cae un árbol por un lado o el otro, o hay alguna obstrucción en el camino, ahí es que tú ves más propenso que ese nivel suba. Porque el lecho del río de piedra es más pequeño y más profundo. El del lecho blando, más largo, es más ancho, perdón, pero es menos profundo. ¿Ok? Entonces, si una persona vive arriba en la montaña y dice, yo voy a hacer una casa aquí, empieza un movimiento de tierra y es una vez esto es mío aquí. Aquí nadie me puede decir a mí que yo no puedo hacer esto. Y compra 4 o 5 cuerdas, como es típico, y hace un tejaplén aquí para uno de sus hijos y aquí hace otro. Tú estás alterando el paso de las aguas. Porque ya el agua no baja por su canal natural. Ahora tienes una sombrilla de agua arriba donde comienza. Pero explícame cómo altera el camino del agua. Okay. Si tú estás construyendo si tú tienes un mapa topográfico, puedes ver lo que son las montañas. Tú las vas a ver unas encima de las otras, unas donitas, y tienes la forma de la montaña. Si tú tiras una gota de agua a la parte de arriba, técnicamente la mitad de la gota se va a ir por un lado y la mitad hacia la otra. Y la manera que tú delineas las cuencas son con líneas perpendiculares. Bueno,
Ahora hay otros métodos, pero ese es el método que si tú vas a internet, te buscas el mapa topográfico de tu casa, una gota aquí, mitad va para acá, y así sigues perpendicular, 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 de mayor elevación a menor. Y así es que tú sacas esos cauces, ¿verdad? Pues el agua va a llegar a un río. No hay otra manera. Por naturaleza tiene que llegar. Entonces, ese volumen de agua llega al río, pero esa cuenca llega a otra cuenca. O eventualmente llega al mar. ¿Ok? Si tú impides el paso de las aguas, porque en vez de la mitad de la gota irse para acá, ahora es todo plano, pues el agua se va a ir en la dirección del que hizo, de la pendiente del tejaplén. En vez de irse por este lado, se puede ir por el otro, donde no tiene paso y tiene que hacer uno. Y erosiona. Porque la velocidad del agua es la que causa la erosión. Entonces, ahí es donde tú ves y personas que a veces dicen, ay, por ahí me bajó un montón de agua y eso nunca había botado agua por ahí. Eso bajó un chojo de agua cuando vino el huracán. Pueden ser varios factores. Uno, que aguas arriba se hizo un movimiento de tierra, el hombre impactó y no debió hacer de la manera correcta. O también que, pues, naturalmente por ahí pasa X flujo, 500 galones al día o por minuto, o la métrica que sea, y el evento trajo 3 veces esa cantidad. Muy probable es este caso. Pero entonces tú lo puedes ver porque cuando es por ejemplo, los otros días, el domingo yo venía subiendo por la 52, ahí cerca de donde está el monumento al Jíbaro, y tú veías una cascada que estaba bajando por ahí. El agua era blanca, no era marrón. Pues si el agua es blanca, quiere decir que no tiene sedimento. Se supone que siempre por ahí bajar una cascada. Cuando tú ves un agua marrón como la que teníamos en el video, eso es un agua que tiene una descarga de sedimento masiva. Y eso eventualmente va a llegar a la costa. O se queda encajado en el puente, o se queda encajado en algún otro lugar. Pero la idea es, naturalmente, que esos cauces y esas cuencas se protejan, porque de lo contrario van a haber inundaciones. Y nosotros no queremos inundaciones. No es un tema de desarrollar o no desarrollar. Es un tema de que vivimos en una isla y debemos de acoplarnos a vivir en una isla. Porque te voy a traer otro ejemplo aquí. ¿Por qué pasa eso? Hay una organización que yo siempre que puedo los menciono porque hacen un trabajo fantástico. Y la organización es Protectores de Cuenca. Ellos están mayormente en el suroeste de la isla. Ellos se dieron cuenta en Yauco, en un proyecto que tenían, restableciendo corales, que cada vez que había un evento de lluvia significativo, en los corales llegaba sedimento. ¿No? Pero, ¿por qué se pasa este sedimento? Y se dieron cuenta que muchos de los agricultores en el área, metaleros, cuando tú cultivas café, el suelo debajo del árbol no crea una cobertura, no tiene grama. Porque el café le da sombra, pues no crece la grama. Si ellos siguieran de esa manera, todo ese sedimento que baja como escorrentías es el agua de lluvia, va a tener al mar y te va a matar los corales. Y ahí empezamos con el problema de la erosión costera. Para ellos atender ese problema, pues hablaron con ciertas organizaciones y dijeron, vamos a llevarle pacas de heno a los agricultores y vamos a buscar una manera de tener unos procesos y unas técnicas de cosecho y de siembra para que la erosión sea menor y ese sedimento se quede acá arriba y no mate los corales, que es una medida de defensa natural de nuestras costas. Éxito rotundo. Hay diferentes maneras que tú puedes prevenir ese tipo de inundación y tú puedes controlar ese tipo de descarga, ¿no? ¿Qué se puede hacer específicamente con los que tú has visto? Pues mira, hay ciertas iniciativas. Particularmente, el agua siempre va a fluir. En ese particular caso, tú lo que quieres es retener ese sedimento antes de que llegue, por ejemplo, a una represa o se quede estancado en algún lugar. Entonces después tenga que venir el municipio con una máquina a sacar todo ese bache de la carretera para abrir paso. Okay. Hay diferentes técnicas. Mayormente en Estados Unidos y en Europa se usa un sistema de groin,
que es como si fuera un muro de gaviones, se meten a lo largo del río y cuando hay una inundación, ese gavión, ese groin, retiene el sedimento ahí detrás y tú pones 3 o 4 en diferentes lugares, dependiendo del modelo hidráulico, y ahí tú atiendes el sedimento. Claro, la inundación no se va a ir, pero puedes atender el problema de la sedimentación. Y lo vas a controlar y no te llega a la costa, donde puedes tener que te vaya a matar los corales, etcétera, etcétera. Lo recoges y puedes tener entonces un plan de mitigación de costas y erosión de costas, que eso lo hacen mucho en Luisiana, para crear las costas y pues combatir el alza en el nivel del mar. Además de que los sedimentos que se dragan del río Mississippi y partes aledañas se utilizan también para crear estos arrecifes y poder controlar lo que son. Pero lo de las inundaciones, no se pueden, no hacen nada para que no se salga el agua. Más allá de controlar. En un modelo ideal, sí, tú puedes crear un dique. Puedes crear un sistema de levee, como pues se ha visto públicamente que se va a hacer en Dorado, se va a hacer en Arecibo y en otros lugares. Se están haciendo. Ellos en el cuerpo de ingenieros hace unos años atrás hizo algo en Arecibo. No tengo todos los detalles porque pues, no estaba al tanto. Y en Dorado, y ellos públicamente han dicho en varios medios que entienden que van a hacer unos diques para controlar las inundaciones del Río Grande de Arecibo cerca del pueblo, etcétera. Y eso es nada más y nada menos que una masa de tierra en forma de trapecio, que en un lado está la ciudad y en un lado está el río. Pero para eso tú tienes que tener el real estate. Tienes que tener el espacio, para poder construirlo. Entonces, tienes que mantenerlo. Y es como un muro. Es un muro de tierra. Es un montón de tierra, 2 triángulos. Como elevar una pared, básicamente. Como elevar una pared. Y eso tiene 10, 12, 15 pies de alto, dependiendo de cuál sea el modelo. Lo va a hacer largo. Largo, que siga el cauce del río. Pues, recto es más fácil para mantenimiento que si tiene curva. Y de subir una muralla. Subir la muralla del río. Hacer una muralla de río. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya tú lo estás impactando. Desde el momento en que lo pongas, hay que mantenerlo. Tienes que mantenerlo siempre. Y no es más que cortar la grama. Porque todo ese peso que está encima de la tierra, él se va a hundir. Hay que reemplazarlo. Y tienes que perpetuamente... Ese es un trabajo de ingeniería y mantenimiento. Entonces, eso pues, requiere ciertas asignaciones de fondos. Mississippi, sí. En el río Mississippi se hace todos los años. Eso es parte de la misión del Cuerpo de Ingenieros en Nueva Orleans. Ya. Y eso, pues, también aquí es una opción. Ahora, en ese particular caso que estábamos viendo, ¿cómo se puede controlar ahí la inundación? Eso hay que ir a verlo, a ver qué opciones hay, qué tipo de suelo. Pero el dique es una. Otra cosa que tú puedes hacer también para poder controlar las inundaciones es lago. Ponerle murallas a lo largo del río y controlas las elevaciones y sueltas controladamente. Pero entonces, de nuevo, tienes que tener una infraestructura en su sitio. Tienes que ver si esa opción es viable en Puerto Rico. Necesitas espacio, ¿no? Si necesitas el espacio, necesitas tener luz, necesitas tener equipo eléctrico allí, necesitas tener personal capacitado para poder operar esas represas, controlar los niveles. Tienes que conectarla a una red donde la gente del Centro de Meteorología diga, va a caer agua. Entonces, vamos a seguir el plan de mantenimiento que dice que si se van a esperar 3 pulgadas de lluvia, pues hay que bajar el nivel para que aguante el... ¿Los estados tienen como un oficial de infraestructura? Algunos de ellos sí. Pues que a mí me parece como que todas estas cosas están conectadas una con la otra. Que como que alguien que esté enfocado... Sí, yo soy el jefe de infraestructura, estoy pendiente a todo esto. Sí. Mira, qué bueno que tú traes eso porque pues es una historia triste. En Puerto Rico hace unos años atrás, cuando... el ingeniero y secretario de Estado en aquel entonces, Larry Selhammer, propuso hacer un concilio de infraestructura. Pero pues lamentablemente su nombramiento fue picado en el Senado. Ya. Mira, para cerrar, irnos con esta. Se escucha mucho debate hoy en día por el tema de la construcción costera. Y los famosos deslindes, que si el permiso se otorgó con el deslinde viejo, todo esto. Y mucho de la solución que yo escucho por allá afuera, especialmente en las redes sociales, es no des permiso. Y está bien. Pero llega un punto que ya hay construcción que se otorgó en algún momento legalmente
que hoy en día va a estar encima del agua. En algún momento va a estar encima del agua. Y son carreteras y edificios y qué sé yo qué. ¿Verdad? Creo que yo pienso que el tú decir no des permiso, que está bien, fine, pero tienes otro problema que te viene encima. En par de años, posiblemente ya en algunos lugares, ya el mar se metió a lo que fue legal en algún momento. No es sostenible si eso va a seguir metiéndose para adentro. Tiene que haber alguna solución de ingeniería o tecnológica o algo que de alguna forma o mitigue eso o reduzca cuán rápido se está metiendo. ¿Cómo se atiende el tema de las costas en Puerto Rico y la erosión? Eso es un tema difícil. Yo te diría que mi opinión está ahí luchando a la segunda posición con el de Luma. Vamos a mirar ese problema de dos maneras. Tú tienes el problema del agua entrando a la costa y tú tienes el problema del hombre llegando a la costa. Y cuando digo hombre, hago referencia a ese tipo de estructuras que tú mencionas. Para poder bregar con la parte del hombre hacia la costa, pues tenemos reglamentos y tenemos permisos, y tenemos deslinde, y tenemos tecnología y tenemos métodos de construcción, y ese tema no lo vamos a tocar porque pues existe un precedente, ¿verdad? Pero lo que muchas personas no tienen la información es cómo podemos bregar del mar hacia acá. Y es un problema similar o una metodología similar a lo de los diques que estamos hablando para controlar la inundación. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber una pausa de ahora en adelante. En estas costas que no están impactadas, no se va a poder construir a menos que se siga estos estándares. Yo estoy de acuerdo contigo. Se supone, para que el sistema naturalmente esté balanceado en una costa, pues haya una duna, haya un tipo de estructura que atienda los ciclos de la marea. Y no es simplemente la duna. Dentro del agua, los arrecifes sirven también para romper olas, porque el problema es cuando rompe la ola. No es que llegue el agua. El problema es cuando rompe la ola, ese cantazo que da causa no simplemente erosión, pero también daño a la estructura. Entonces le sigues abriendo paso, ¿verdad? Yo te traje aquí una imagen, si me la puedes ponchar ahí. Esa es una imagen de olas profundas. Y aquí pues nos vamos a ir un poquito técnico, ¿verdad? Si tú miras hacia la derecha, tú vas a ver ahí una L a la parte de arriba. Ajá. Eso es la longitud de las olas. Y vas a ver que hay como unos circulitos, ¿verdad? Sí. Esos circulitos representan las corrientes debajo del agua. ¿Ok? O si el viento, que es el que originalmente comienza la ola, va hacia dentro, hacia la izquierda de la imagen, esos circulitos se van a ir moviendo. ¿Qué pasa? También el suelo, el fondo de la playa, va a ir subiendo. Se va a poner más llano. Y es una combinación de esas distancias las que hace que la ola rompa en un punto o en otro. Ok. Te voy a pasar a esta otra, que es una ola de poca profundidad. Y aquí tú puedes ver más el detalle, por ahí, por donde está la letra C y la letra D, que tú puedes ver cómo se está transicionando a lo que nosotros vemos cuando la ola rompe, ¿no? Si tú alargas esa parte de, digamos, de la playa, la ola va a romper con menos intensidad cerca de donde nosotros podemos tener una residencia o una carretera. O sea, que si es como más empinado, va a dar más duro que si es algo que se va más plano. Sí. Es una buena analogía de esa manera. Lo importante no es necesariamente la empinación, sino la transición, el espacio que tú le das, ¿verdad? En muchas de nuestras costas nosotros no podemos hacer eso. En Estados Unidos, muchos lugares, muchos condados, las playas son lamentablemente artificiales porque la erosión costera se la ha comido y tienen que buscar otro tipo de material con un particulado perfecto, bla, 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 para crear esa costa. Y el cuerpo de ingenieros a lo largo de la nación, pues tiene unos programas de beach nourishment o restauración de playa
que mandan una barcaza y tiran material. O compran arena y la tiran. En Miami tú la puedes ver cerca del hotel. Y las hacen así más. Y las hacen Daytona Beach. Así. ¿Y por qué no las podemos hacer así? Porque eso depende mucho del real estate. Hay espacio para hacerlo. Para si hay espacio para hacerlo. Eso es una. 2. La cantidad de arena que tú tienes que traer anual fluctúa dependiendo de la corriente. Para que sea estable, tú tendrías que crear algún tipo de barrera dentro del mar, rompeolas, simule ciertas propiedades, para cambiarle, ir empezando a hacer la transición de esa pendiente que estábamos hablando hace unos segundos atrás. Porque si tú pones un rompeola ahí, ya de por sí estás alterando el fondo y ya la ola rompe antes de llegar a la costa. Con la fuerza que llega la ola a la costa es menor y te causa menos erosión. Eso es una manera. ¿Y eso se está pensando hacer? ¿Se puede hacer? ¿Cómo Hay es eso? hay estudios más agresivos desde el huracán María por diferentes agencias que están estudiando eso, particularmente en el área oeste, Aguada, Rincón, Loíza, etcétera, etcétera. Se está estudiando más rápidamente. Otra solución que tú puedes ver es que le montan como una cobertura a la playa, pero entonces pues ¿Qué es cobertura? le meten piedra, por decirte algo. Le meten unos boulders, un riprap, que es el término ingenieril, y ese riprap viene por diferentes tamaños, es un peso. Pues, cuando la ola choca, no se lleva al suelo porque la piedra aguanta el Pero eso es distinto al rompeola. El rompeola está dentro del agua, es una barrera física, cuadrada, triangular, trapezoidal, que ayuda a bregar con la altura necesaria para que la ola rompa antes, de ahí viene el nombre, rompeola, llegue antes, rompa antes, con más fuerza. La fuerza, esa se le llama, para el que le guste esto, busque en Google, la fuerza Minikin. M-I-N-I-K-I-N, Minikin, que es la que se usa para diseñar este tipo de estructura. Pero entonces tienes el problema de que si tú, pues, toda la costa le viene y le van a meter piedra, ¿y dónde vas a poner la sombrilla y la silla? Encima de la piedra. Todo tiene un costo-beneficio. Que puede ser que en algún lugar de una carretera donde no sea el agua apta para bañistas, pues eso sea una solución. Claro. Puede ser, por ejemplo, en algún balneario, pues quizás haya que poner un rompeola, ¿verdad? Hay distintas posibles soluciones. Hay distintas posibles soluciones. Pero hay ingeniería. Hay ingeniería. Por ejemplo, tú vas a la... Y eso va a ser necesario. Eso va a ser necesario. Tú vas a la playa Sardinera en Arecibo, detrás de en la número 2, tú vas a ver que allí hay una piedra que protege las olas. Tú te vas a Camuy, Peñón Brusi, y el peñón es el que te protege del oleaje. Tú vas a, por ejemplo, Mar Chiquita, y hay una estructura natural allí, pero entonces tú te vas a Cabo Rojo, Boquerón, no hay nada. Te vas a alguna otra playa, Bullé. Y ya Bullé lo que tienes de arena es un chispito. Porque tienes una verja a la parte de atrás. Córcega, en Rincón, lo mismo. Porque pues lamentablemente no hemos atendido por los años el problema de proteger la playa como tal, no simplemente para baños, sino para infraestructura. Todas estas cosas cuestan dinero. Cuestan dinero. Recursos. Cuestan dinero, cuestan recursos. Y si logramos que el gobierno sea un poco más eficiente, a veces... Pero hay que hacerlo prioridad también. Yo siento que estas cosas, más allá de lo de la luz, sí. Aquí no se habla, y los huecos de la calle, qué sé yo, pero como que una estrategia de infraestructura que en verdad está en el corazón de una sociedad moderna. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Tú necesitas una buena infraestructura. O sea, cuando tú dices, este es un país bueno o se vive bien, lo que posiblemente estás diciendo, más allá de que hay paz entre los ciudadanos, es que hay buena infraestructura. O más allá de buena infraestructura, estamos hablando en cuestiones que el gobierno tiene que proveer esos servicios, ¿verdad? Pero te traigo otro ejemplo, que también hay una infraestructura moral Sí. que a Puerto Rico le hace falta. Y no es de esa. Por ejemplo, después del terremoto, hubieron muchas iglesias que cerraron. Y nosotros en la oficina nos hicimos voluntarios para hacer inspecciones a varias iglesias. Regalamos nuestro trabajo. Fueron miles de dólares que se regalaron porque la gente acababa de pasar María, los terremotos, pandemia, y no puedes ir a una iglesia a practicar tu fe.
yo pues tengo mi modelo religioso a seguir, ¿verdad? Pero porque sea diferente al mío no quiere decir que yo te tenga que tratar mal, ¿entiendes? Más allá de la infraestructura que maneja el gobierno, nosotros como sociedad aquí tenemos mucho que aprender. Y sí, esto es importante, pero también cultivar nosotros mismos con nuestros valores. La manera que estoy claro y lo hablo constantemente. Pero también hay que invertir. Yo te digo me gustaría que se hablara más de... Sí, yo creo que un gobernador, alguien puede correr solo de infraestructura. Y mira, mi voto lo tuviese por lo menos. Mira, arregla así esas cosas. Nos han hecho ciertos acercamientos y eso pues uno lo mira con mucho detenimiento y mucho cuidado porque pues entrar al servicio público, que era la parte que te quería atar con esa infraestructura moral, tú, por ejemplo, de aquí a unos años llega alguien y dice, yo quiero mandar a buscar a X personas para que se trepe allá arriba. ¿Tú sabes la presión que esa gente tiene que tener? Uno como servidor público, tratar de explicarle esto a alguien que tiene una devoción a su ideal y solamente su ideal y no importa lo que tú le digas, no lo va a cambiar. Sí. Es bien difícil, pero yo creo honestamente que una manera de poder atender esto a corto y mediano plazo es desatando o soltando otro problema que te consume. Y si ese problema fuera Luma. Ahora te voy a poner la pregunta a ti. Si nosotros privatizáramos el sistema de energía y los recursos que emplea el gobierno en eso se lo pudiéramos dedicar a otro tema como este. Y proteger nuestras costas. Sí, digo, o sea, yo no sé si se liberara el recurso tan directo, porque lo tendríamos que pagar. Al principio la inversión en infraestructura se tiene que hacer, la de ese proveedor. Ellos pueden poner su capital, pero te lo van a cobrar en la tarifa. O sea, que lo vas a pagar de alguna manera. Lo que sí yo creo es que si tú arreglas energía, yo siempre lo he dicho, energía es la base de toda economía. Correcto. Tú necesitas energía. Energía es trabajo, básicamente. Si tú estabilizas energía, la haces competitiva, la haces productiva, eventualmente la haces un poco más económica, tu economía va a crecer. Y mientras tu economía crezca, pues hay más productividad para atender estas otras necesidades. Yo siempre empezaría por energía. Porque si es una forma de acelerar la evolución a una energía competitiva, pues lo que sea, yo creo que nos diera los recursos eventualmente para atender los otros problemas de infraestructura. Este tema también se puede atender desde el punto de política pública, a nivel programático de gobierno. Y hay miles de opciones que se puedan trabajar a la misma vez. Yo creo que esto es algo fundamental para el sistema educativo del país y está ahí al lado. Si vamos a señalar cómo se puede arreglar, vamos a señalar también quién pudiera hacerlo. Porque si te voy a criticar, te voy a decir, hey, tienes este problema en aquel lado, también te voy a dar para dar la solución. Porque yo pienso que si no te doy una posible solución, pues entonces soy uno más del montón que critica y no hace nada. Bueno, vámonos. Le dimos ahí bastante. Gracias, Beto. Gracias a ti, Alejandro, como siempre. Siempre a la orden. Gracias por explicarle aquí a la audiencia los distintos retos. tenerme. Y que yo siempre le digo, al final, esto es ingeniería, esto es técnico. O sea, obviamente el debate político y el chisme nos gusta a todos. Al final del día, estas cosas se arreglan con gente técnica, con ingenieros y obviamente dentro de un sistema que ellos puedan operar y funcione y tengan los incentivos correctos, etcétera, etcétera. Pero al final... rojo, azul, verde, el trabajo de ingeniería apolítico, como quiera se te va la luz igual que se le va a cualquiera. Yo creo que se nos va la vida no dándole espacio, como que priorizando más el debate político, qué sé yo, que el espacio el técnico. Protagonismo político. El protagonismo político sobre lo técnico y lo de ingeniería. Y lo de la luz es el comienzo, hay mil otras situaciones. Sí. Te lo agradezco. Como lo pueden ser las represas, como lo pueden ser los servicios de recursos naturales, transporte, puertos, you name it. Hay miles de cosas que se pueden hacer. Dale. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Alejandro. Mucho éxito. Y ustedes, gracias por todo el apoyo. Si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por el apoyo. Nos vemos. Bye.